¿Cómo están, muchachos? Oscarillo. Un gusto de estar ahí Voy a contigo pegar, nuevamente. voy a pegarle al Aníbal porque está acá en Iquique, así que debería conectarse, así que vamos a molestarlo y le vamos a mandar la invitación a este chino, para que no diga que después no le Le va a aviso. Que mandar la soy. invitación personalizada. Sí, no, y por WhatsApp, o sea, que se pegue una piedra en el pecho. Ya, y la Javi no está, me falta. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Y voy a tirarla ahí en el grupo por si alguien se suma. Y alguien se suma. Ok. Les agradezco porque están el día de hoy, ¿cierto? Para reunirnos, para estudiar. Espero que podamos terminar realmente hoy día el libro de capítulo 7, pero no lo sé, porque la verdad es bastante contenido y quiero hacerlo bien, como se dice. Entonces, vamos a avanzar. Ok, abriendo acá unas diapositivas. A ver, es la misma. Cono pequeño 1, cono pequeño 2, cono pequeño 3, y 4. Ok, aquí está. Bueno, muchachos, voy a ponerles en pantalla. Espero que me puedan colocar, o yo mejor me voy a colocar en modo destacar para todos. Ok, ahí sí. Les hice un lindo gráfico, muchachos. Pues yo les rayé la pantalla el otro día, pero pensé, ¿será que no entienden? Entonces les hice un gráfico. ¿Les gustó el gráfico? ¿Lo ven bien? Está bacán, sí, detallado. Sí, sí, está bueno. Se lo subiste para ese colorio. Sí, justamente lo subí cortito, pero aquí está ya con mayor resolución. Obviamente aquellos que lo quieran ya saben cómo conseguirlo, pero aquí está en mayor resolución. Esta, este gráfico que están viendo eh, nos permite entender un poco lo que hablábamos la semana pasada, este paralelo que existe entre Daniel 2 y Daniel 7, ¿cierto? A través del gráfico ustedes van a ver justamente que la Biblia repite elementos, ¿cierto? El oro, por ejemplo, con el león, el pecho de plata, el bronce, ¿cierto? Con el leopardo, pero hay una parte que se amplía, ¿ok? Que es, hay una ampliación en los pies de hierro y barro cocido. En Daniel capítulo 2 hablábamos que aparece solamente un elemento, ¿ok? Y que ese elemento eh, habla de la debilidad y que se junta. Pero en Daniel capítulo 7 tenemos que juntar el paralelo. Si los 10 cuernos que tiene la bestia son la división del imperio romano en 10 poderes, ¿ok? Y luego nos menciona cómo es que se mezcla el barro con el hierro, ¿ok? No sé si lo logran ver. El barro con el hierro se mezclan. Y el cuerno pequeño en este caso sería lo que era barro, que no tiene por qué mezclarse con el hierro. La fe cristiana no tiene por qué mezclarse con el paganismo, con el poder civil. Y al mezclarse, aparece esta cosa muy rara que es el cuerno pequeño. De esta mezcla, de esta mixtura, ¿ok? El barro cocido es un elemento que nos habla de cristianismo, ¿ya? El barro de alfarero. Cuando usted va al símbolo bíblico del barro de alfarero, siempre hace alusión a los llamados para ser del pueblo del Señor, a ser moldeados, a ser útiles, vasijas para el Señor. Se utiliza esa expresión también dentro del libro de Daniel capítulo 2 para hablar de que hay
imperios, o sea, que hay tribus fuertes y hay tribus débiles. Pero esa debilidad es por la mixtura. No sé si se va entendiendo. En Daniel 7 nos detalla justamente de que esta mixtura se produce porque hay un cuerno pequeño, bota 3 cuernos y habla grandes palabras. Tenemos la piedra con el paralelo con el juicio, que es el siguiente elemento. Cuando dice que una roca cortada no con mano humana, después vemos que en Daniel 2 se destruye la estatua y después del juicio dice que se le da muerte a la bestia, ¿ya? Y se le da prolongación de vida. En el Daniel 2 se habla de los vientos, ¿ok? Los vientos son los que finalmente destruyen lo que queda de la estatua. La estatua tiene 2 momentos, la caída y después son barridos. Lo que queda, digamos, lo que queda todo ahí destruido es barrido. En Daniel 7 se habla de que es terminado, se le da muerte a la bestia, pero se le alarga el tiempo hasta el final, cuando será barrido, ¿okay? Cuando será terminado, cuando ya no habrá, ¿cierto?, más prolongación de vida. Y hablamos que se mencionaba a uno como hijo de hombre, que se le tenía que entregar autoridad, gloria y reino, para que se le pudiese entregar, ¿cierto?, a los santos, todo este reino que iba a recibir este hijo de hombre, el reino de los santos, el reino eterno, para siempre. Y en Daniel 12, el paralelo, que la roca se transforma en un gran monte. ¿Ok? ¿Se logra entender? ¿Ven bien? ¿Alguna consulta con el gráfico que aparece? ¿Alguna consulta con el gráfico que ven en pantalla? Se ve bien toda la cosa. Lo único, bueno, de mi teléfono no alcanza a ver las letras pequeñas que son detalles, son las cosas más. Ah, ya, no. Tampoco se van a ver No. mucho en mi pantalla, pero eso ya los vimos. Que son las fechas en que es cada imperio. El imperio de Babilonia, Medo-Persia, ¿cierto? Y las características que nosotros las vimos. También se ven un poquito pequeños en mi pantalla, pero hay una porción que vamos a profundizar hoy, en esta tercera parte. Es la ampliación. Vamos a hablar de esa ampliación que está dentro del gráfico, que es un detalle que no hemos hablado y el que vamos a hablar. Se nos cayó el anico, ojalá vuelva pronto. Vamos a hablar de esa ampliación. Para hablar de esa ampliación vamos a tener que hablar de un poquito de historia, ¿ok? Es bueno entender eso, pero primero vamos a partir con la Biblia para ver la interpretación espiritual que nos da la Biblia. Vamos a primero, antes de ir a la historia, vamos a ir a la Biblia, que es lo que dice la Biblia, y después lo vamos a comparar con los datos históricos, ¿ok? Así que vayamos al libro de Daniel capítulo 7. ¿Alguna pregunta, Nico, con el gráfico? Porque justo te caíste cuando estaba preguntando. Sí. No, ningún. De hecho, es que lo estaba viendo recién ahora, la verdad, y me quedé con el que habías mostrado anteriormente. Igual le había sacado como un pantallazo. Ya. Este es Sí, igual que el otro, ojo, es igual que el otro, pero obviamente estaba más entendible. está más detallado porque acá como que siento que haces las comparaciones de los libros de entre el 2 y el 7, el capítulo 2 y 7 creo, ¿cierto? Correcto. Ah, ya, bacán. Ok. Entonces, vamos a ver la interpretación. Y aquí vamos a ir sacando más datos, mucho más profundos. Vamos a ir al 15. ¿Quién puede leer del 15 al 18? ¿Quién puede leer del 15 al 18? Yo lo leo. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino
los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Ok? Versículo 19, Oscar. Amén. Bueno, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Siguiente. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3 reyes, disculpe. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Ok. Es decir, él ve todas las cosas, pero a él lo que le llama la atención es esta bestia. ¿Ok? La bestia final. Esa es la que le llama la atención. Porque hay una ampliación. Se detallan más cosas que son difíciles de entender. Y por lo tanto, él se pregunta, dice, que habían 10 cuernos en su cabeza, de otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. No era más grande que sus compañeros, porque habla que es un cuerno, ya que salía, por lo tanto se entiende que es pequeño. Salía un cuerno pequeño, botaba a los otros, pero llega un momento a hablar tanto que parece más grande, más predominante que los otros. Dice, sigamos leyendo. ¿Yo? 21, voy a leerlo yo. Dice, Vale. y veía yo que este cuerno, pongan atención, hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es un dato que no había sido mencionado en la parte de atrás, cuando él habla del sueño, cuando relata. Y es agregado, o sea, repite de nuevo, dice, yo tengo dudas con este. ¿Por qué? Porque se da un dato que no estaba antes. Que los vence. Dice, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, yo no sé cómo lo vio Daniel. Es una visión bastante compleja, pero se entiende que las grandes palabras que él habla, ¿cierto? Dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a repasar una parte de atrás. Dice, que salía entre y delante de él, cuernos primero. Aquí el cuerno tenía como... pero un poquito. Estoy haciendo un paralelo. Una cosa así, por ahí está, ¿cierto? Ok. Dice, hasta que vino el anciano de días. Es decir, se le entrega poder para vencer a los santos hasta que aparece en la visión el anciano de días. Ya, es muy importante tener este dato. Se le entrega el poder para vencer a los santos hasta que aparece el anciano de días. Versículo 22. Y se le dio juicio a los santos del Altísimo. ¿Se acuerdan que decíamos que se sentó el juez y los libros fueron abiertos? ¿Recuerdan esa expresión? Parece que algo tienen estos libros que permiten que el juicio favorable sea a favor de los santos, que permita que no pueda seguir haciendo lo que él quiere. ¿Ok? Estamos simplemente profundizando y masticando la idea que nos presenta el versículo. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ojo, dos efectos. Cuando se sienta el juez,
el cuerno no puede seguir teniendo potestad sobre los santos. Y cuando termina el juicio, dice que llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, llegó un momento, un tiempo indicado, eso es lo que está tratando de decir el texto, y los santos reciben el reino. Vayan viendo aquí, en el gráfico que ven adelante. Está el cuerno pequeño, se sienta el juez, se le quita la autoridad y terminado, al final, al tiempo determinado, los santos reciben el reino. O sea, tenemos que ir a la palabra donde dice el fin, donde está el monte ahí hacia abajo. ¿Ok? Pero todo eso que ustedes ven desde que se sienta el juez hasta el tiempo determinado, todo ese tiempo hay juicio. Hay un juicio, se está realizando un juicio. Y dentro de ese juicio se abren los libros, pero hay un momento en que se le entrega el reino. Recuerden, son dos eventos dentro del juicio. Un momento en que se sienta el juez, los libros son abiertos. Un momento en que el hijo como de hombre se acerca y recibe el reino. Dos momentos importantes son señalados en este juicio: cuando los libros se abren y cuando recibe el reino. Y obviamente sabemos que uno es después del otro. Recibe el reino después de que termine el trabajo de los libros. Ok. Sigamos analizando el texto. Ahora viene a hablar el ángel. Pongan atención, capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos. ¿Por qué va a ser diferente? A toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Es decir, se le va a entregar un dominio completo. El imperio más grande que ha existido hasta el momento es el Imperio Romano. No existe imperio más grande que el Imperio Romano. En oro, en conexión, comercio. El más grande que ha existido en el mundo es el Imperio Romano. Y se le dio la potestad de devorar, trillar y despedazar. ¿Ok? Pero es distinto por otra característica, dice. Porque después le habían 10 cuernos. Significa que de aquel reino, o sea, posterior a este reino, se levantarán 10 reyes. Debemos entender que cada rey tiene reino. Por lo tanto, no podemos separar un rey sin su reino. No hay rey si no tiene reino. ¿Ya? Es decir, van a haber 10 reyes. Obviamente van a haber 10 reinos. ¿Sí? Ok. Dice: y tras ellos, después que se levanten en la historia estos reyes, se levantan. A repetir de nuevo porque la última frase no le entendimos nada, porque se entrecortó, la señal está mala. Ok, vamos a repetir. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, la cual será diferente a los otros reinos. A toda la tierra trillará, devorará y despedazará. Repito el 24. Y de los 10 cuernos significa que el reino se levantarán 10 reyes. Es decir, cuando ustedes ven el gráfico, está la bestia que lo destruye, lo gobierna todo, pero lo que da a entender la profecía, la interpretación, es que de esa bestia salen 10 cuernos. Es otro periodo de tiempo, el periodo de los 10 cuernos, ¿ok? Y después del periodo de los 10 cuernos, después que se hayan levantado, dice el versículo 24, tras ellos se levantará otro reino, el cual será diferente a los primeros. Y para poder nacer, ¿qué tiene que hacer este cuerno? Tiene que votar 3 reyes. Tiene que votar, por lo tanto, apoderarse del territorio de 3 reyes también. Porque reino y reyes está conectado. ¿Ok?
Es como cuando nace un diente y necesita espacio. Pero paradójicamente el espacio que él necesita para nacer este cuerno pequeño es el espacio de 3 dientes, por decirlo así, para que usted lo entienda. ¿Cuáles son las características de este cuerno que se levanta? Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Se expande la idea de que tiene potestad para quebrantar a los santos. ¿Ok? Pero pongan atención. Hay algo que él va a hacer, o va a intentar hacer, pero es distinto a cualquier otro reino. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Hay una relación entre el tiempo, la ley y la persecución. Pongan atención. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y mientras hace esta labor de cambiar los tiempos y la ley, serán entregados, ¿quiénes? Los santos, por tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado en el fin, o hasta el fin. Pregunta, muchachos, ¿por qué este cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos y la ley? Me gustaría aquí diálogo. ¿Qué piensan ustedes? Eva. Yo creo, Oscar, dale. sí. Yo creo que, ¿cómo se llama esto? Quieren implantar el enemigo a través de ellos, de la bestia, ¿cierto? Su imagen en el ser humano y borrar la imagen de Dios, de Cristo, del Señor, ¿cierto? En nosotros. Eso es lo que pienso. A ver, repite esa idea para masticarla bien. Ok, que como sabemos la ley de Dios ahí refleja su carácter de amor, refleja quién es Él y al cambiar la ley, entonces nos asemejamos ¿cómo se llama esto? Al enemigo, ¿cierto? O sea, en vez de transformarnos a la imagen de Cristo, nos implanta su imagen en nosotros. Eso es lo que Ya. veo ahí. Pero tú, eso que tú estás sacando es porque tú tienes información previa. Tú conoces Génesis, conoces la imagen de Dios. Pero evocándonos al texto y en el contexto en el que está siendo entregado el texto. O sea, no nos salgamos de Daniel, del contexto. ¿Por qué el cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos y la ley? En el contexto de lo que se le está mostrando a Daniel en ese capítulo. Eva, ¿qué opinas? Buenas noches. Bueno, por ahora ningún comentario todavía. Nico, No logro entenderlo. ¿por qué el cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos y la ley? ¿Qué relación tiene esto en Daniel 7? Mira, no lo sé. Ahora estoy tratando de leer algunos versículos anteriores para poder comprender un poquito. Ya, vamos a hacer... Jerry, Sí. Jerry, a mí me gustaría saber porque yo he escuchado por ahí qué es lo que significa tiempos, pero no tengo una base tampoco para lo que han dicho. Yo he escuchado lo que es, pero no sé por qué dicen eso. Ya. Primero, para que nosotros podamos entender un texto, todo lo que hemos ido trabajando hasta ahora es simplemente poner atención al mismo texto, ¿cierto? En el contexto en que está siendo entregado. A Daniel, dentro del sueño que él relata, se le presenta esta serie
de imperios o de bestias que se van levantando y llega un tiempo en que se sienta el juez y los libros son abiertos. ¿Ok? Y luego termina el juicio, se le entrega a este hijo de hombre autoridad, gloria y reino. ¿Ok? Y termina y se establece el reino eterno. Esto es lo que se le presenta a Daniel. Después, en la repetición de las dudas que a él le quedan, dice que se le entrega por un tiempo determinado, el poder de vencer a los santos hasta que se sienta el anciano. Repito. Dice, observé que el cuerno hacía guerra, versículo 21, contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio hacia los santos. Yo les pregunto ahora, ¿por qué este cuerno se empecina por cambiar los tiempos y la ley? En el contexto de lo que estamos hablando. ¿Lo ven o todavía no lo ven? Veo que por un tiempo, o sea, por un tiempo determinado, como que argumento, no sé si será lo mismo que se está queriendo llegar para que veamos, pero lo que estoy viendo ahora es que dice que por un tiempo determinado se le había dado, ¿cierto? Para poder perseguir a los santos y toda la cosa, pero él quería algo eterno, me imagino, que el reino Ya, fuera vas bien. Cada una de las bestias, y en Daniel se establece que qué es lo que quieren todos los reyes. ser eterno, sobre todo Babilonia cuando se hizo en la el estatua tiempo. de oro. Ser eternos en el tiempo, ok. Pero por lo visto, ¿cómo se le terminó la fiesta al cuerno pequeño? Cuando, ¿cómo se llama esto? Se sentó el juez, el anciano de días, hasta que vino el anciano de días. Llegó un tiempo determinado donde el juez tenía que sentarse. ¿Ok? El juez, para juzgar, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un juez para juzgar? La ley, el acusado. La ley. ¿Y el cuerno pequeño qué quiere cambiar? Las leyes. La ley. Las leyes La las ley. quiere cambiar. Si no hay ley, ¿hay acusado? No. ¿Se dan cuenta? Lo que intenta el cuerno pequeño es perpetuarse. Si yo cambio el tiempo, no se puede realizar el juicio, porque el juicio tiene que realizarse en un tiempo determinado. Y si no hay ley, tampoco se puede realizar el juicio. Es decir, quiere cambiar el tiempo y la ley para que su reino dure ¿por cuánto? Para siempre. Para que no se le acabe el poder destruir a los santos. Sin ley, el pecado puede seguir existiendo. ¿Se entiende o no? Ahora sí. Ahora les hago otra pregunta. En un versículo dice que destruía a los santos, pero en el otro versículo dice que quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué relación hay entre destruir a los santos y destruir el tiempo y la ley? Mediten. ¿Lo ven o no lo ven? A ver, Eva, ¿lo ve o no lo ve?
Yo veo que en los santos estaba la ley misma en ellos. Y bueno, porque ellos eran, me imagino, la misma amenaza en ese entonces, como el equipo contrario que le hacía la guerra, es como Cristo mismo a través de esas personas que también él quería destruir la bestia. Para que lo entiendan, esto es muy parecido a un juicio real. En un juicio real, para que un acusado se presente, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que mandarle? Bueno, Una tiene que tener notificación. Dale Eva. Eva primero. ya, yo creo que tiene que haber un acusado, tiene que haber evidencias, tiene que Ya, haber pero para que el acusado se presente, ¿qué tiene que haber? un juez. Un acusador. Pero sí, pero para que el acusado... Para notificarlo, bien, notificarlo. Y cuando a ti te llega una notificación, bueno, no creo que les haya llegado una notificación judicial, pero a mí me llegó una notificación judicial. ¿A alguno le ha llegado notificación judicial? No, a mí no. Bueno, a mí sí, me llegó. Pero a mi hermana, a Y la por no Carolina. presentarme en esa cosa electoral, no sabía. Sí. Miren, Lo mismo que la notificación decía qué ley rompí, qué daño hice. Y tal como dicen ustedes, necesita testigos. Si yo quito la ley, pero en el otro versículo dice, mato a los testigos, ¿me pueden acusar? No, no lo pueden acusar porque no hay nadie que pueda acusarlo, testificar en contra de él. Los santos son testimonio de que la ley de Dios está en la tierra. Y además los santos, al guardar la ley, también guardan los tiempos. Porque ellos esperan el tiempo de la redención. Ellos guardan los tiempos, sábado tras sábado. Estamos guardando el tiempo. Hace alusión a que hay una ley que tiene que ver con tiempo, pero a la vez, por sí solo, cada uno de los elementos también nos muestran de que para quitarle el poder al cuerno, para poder sentarlo en el banquillo del acusado, tiene que haber testigos, tiene que haber los escritos de que él transgredió una ley y el cuerno, porque la ley del Señor es más justa. El cuerno tiene que haber recibido testimonio de que estaba rompiendo la ley, porque si no, no puede ser acusado. Porque sin ley no hay pecado, dice la Biblia. Es por eso que el cuerno pequeño destruye a los santos, porque a través de la destrucción de los santos puede destruir el testimonio de la ley y el testimonio de los tiempos. Él quiere congelar la tierra en un reino eterno para él. Pero lo que no contaba, pongan atención, dice intentará. Eso significa que no lo logra. El pueblo de Dios mantiene, hay guardadores de la ley de Dios y que guardan los tiempos, que esperan el juicio. Y por tanto, llega el momento en que el juez se sienta y puede acusar al cuerno, a la bestia, ¿cierto? Y le quita su dominio. Y será arruinado, dice, hasta el fin. Versículo 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán.
Aquí tuvieron fin sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron mucho y palideció mi rostro, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora vamos a entrar a revisar estas ideas en la historia, cómo se cumplieron en la historia. ¿Ok? Permítanme un momento. El cuerno pequeño dice primero, para poder nacer tuvo que botar 3 cuernos. Los cuernos que botó este cuerno que nace fueron los érulos, los botó en el año 493. A los vándalos en el 534 y a los ostrogodos en el 538. Estas tres tribus que conformaban eran descendientes de Roma, de los terrenos de Roma. Estaban en lo que conocemos nosotros como la península itálica, o en sus mapas, la bota, ¿cierto? La bota itálica, que aparece ahí en el mar Mediterráneo como si fuera una botita. No sé si ustedes lo conocen. ¿Lo conocen? Sí. Yo lo- Okay. Voy a ver si encuentro un ostrogodos, vándalos y érulos. Voy a colocar. Bueno, ¿Sí? una pregunta, en el versículo 25 al referirse en los tiempos, medio tiempo, se está refiriendo a los 3 años y medio, ¿verdad? Vamos a verlo ahora. ¿De dónde saco esto? Ok. Y tengo Mira, una pregunta. aquí tengo una imagen. ¿Sí? Bueno, es de la clase pasada, cuando estuvimos estudiando, cuando el anciano se siente refiriéndose a Dios, y los libros fueron abiertos, y cuando explicó usted que al Hijo del Hombre le es entregado el reino, gloria y dominio, entonces, ¿cuándo se sabe una fecha exacta cuándo se le entrega ese reino, o ya se le entregó? Pregunto, Porque cuando dice que se le entrega el reino y los santos recibirán el reino, ¿hemos recibido el reino? Porque tengo Pregunta, entendido que hasta ¿hemos recibido el reino nosotros? No, todavía todavía no. Entonces Cristo ha recibido el reino. no, ya. ¿Se dan Ok, cuenta? gracias. Sí. Miren, acá tengo un mapa. Ah, no, este mapa es muy nuevo. En la historia ustedes los van a encontrar de manera distinta, pues hay distintos mapas. Pues la península itálica pasó por varios dueños. Estoy buscando uno. En este momento, a ver si lo encuentro por acá. Ostrogodos. Protestante, no. Estoy buscándoles un mapa que les muestre la zona geográfica de una manera más correcta. A ver. Paciencia. Si no me equivoco, lo tengo por acá. A ver. Aquí tengo un gráfico. A ver, Girón, Babilonia, Ptolomeos. Esto lo vamos a ver después.
Este mapa está muy bueno, se los voy a mostrar. Guardar imagen como. Ya. Voy a poner en mi pantalla. Voy a cargar una imagen para que la puedan ver. Ya, ¿la ven en pantalla? ¿Correcto? Sí, sí, se ve. Los ostrogodos, que es uno de los cuernos, estaba acá. Antes de ellos, de los ostrogodos, estaban los érulos ahí, si no me equivoco. A ver. Los érulos y los vándalos. Estaban los érulos por acá y los vándalos. Los ostrogodos estaban en medio. Y después, en la medida que fueron siendo destruidos, digámoslo así, los ostrogodos se quedaron con todo el, digamos, el poder y finalmente fueron destruidos. Los vándalos eran dueños de esta parte y fueron repelidos y fueron sacados. ¿Qué pasó? En el año 538, Clodoveo, que esto parte con Justiniano, pero Clodoveo y Justiniano, con el ejército de los francos, que ustedes lo ven acá arriba, ayuda al obispo de Roma, digámoslo así, a destruir a estos tres cuernos. Estos tres cuernos, ¿por qué fueron destruidos? Estos tres cuernos eran arrianos. ¿Alguno sabe lo que es el arrianismo? No creen en la Trinidad, creo, si no me equivoco. Correcto. Había un obispo que se llamaba Arrio, ¿ok? Y él decía de que Jesús había sido creado, que era una criatura, que era inferior al Padre. Entonces esos reinos creen, digamos, en esta doctrina arriana del obispo Arrio, y por lo tanto Justiniano, como había declarado al pontífice el corrector de los herejes, finalmente estos reinos son expulsados, son destruidos, y se vuelve a conquistar lo que es la península itálica, lo que es Roma. Y es allí donde el obispo romano, luego de haber sido expulsado, toma posesión de este lugar. Y nace lo que conocemos nosotros como los estados pontificios, o digamos el Vaticano, Roma, ¿ok? Tiene un poder civil, un trono para poder sentarse, ¿ok? Los textos... Ya, miren, les voy a leer una porción. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron destruidos por medio de las llamadas guerras santas, promovidas por emperadores católicos, Zenón y Justiniano, del Imperio Romano Oriental, para liberar al obispo de Roma y a los católicos del antiguo Imperio Romano Occidental, de la mano de las tribus arrianas que no se sometían al obispo de Roma. Es decir, es una guerra de carácter religiosa para someterlas o someterlos al Papa Romano, ¿ok? Al obispo de Roma. Vamos a ir a otro dato. Jerry, ¿Sí? eso que acabas de decir, ¿me lo puedes compartir quizás por algún lado o a mí después, por favor? Si lo puedes dejar guardado para después poder ver eso mismo que... Mira, tengo un trabajo de... A ver, lo tengo por acá. Espera, lo tengo en otra parte de la página. Espera. El trabajo es la importancia de las fechas 508 y 538 y el proceso de el establecimiento de la supremacía papal. Fue escrito por el pastor Alberto Tim,
¿Ok? Ese es el trabajo que tengo acá. Está mucho más detallado, obviamente, con el contexto histórico, todo. Lo voy a subir para que lo puedan descargar. Aquí tengo el trabajo, ¿ok? Estoy tratando de resumir algunas cosas. El texto de Daniel capítulo 7, 24-25. ¿Lo puedes leer, Eva? Sí, 27, 24 y 25. ¿Sí? Ya, dice así. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Y hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya. Vamos a entrar aquí a estudiar un poquito la terminología. ¿De dónde sacamos este tema de los 3 años y medio? ¿Ok? Vamos al texto. Ok. Voy a leer comentario bíblico adventista porque esto es un poquito más técnico. La palabra aramea, Hidán, que aquí se traduce tiempo, aparece también en Daniel 4:16, 4:23, Daniel 4:25, 4:32. En estos pasajes la palabra Hidán indudablemente significa un año. Daniel 4:16 es el ejemplo, por ejemplo, que se traduce como un año. Daniel 4:16, vamos a leerlo. Por ejemplo, aquí dice, sea cambiada su mente en hombre y denle instinto de bestia y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 Hidán. ¿Ya? Entonces la palabra Hidán es 1. ¿Ok? Seguimos. Dice, esto significa, a ver, aquí está, ya. La palabra que se traduce como tiempos en plural, que también proviene de Hidán, era puntuada por los masoretas como en plural. Pero los eruditos generalmente están de acuerdo que debiera puntuarse como dual, indicando así 2 tiempos. La palabra se traduce como medio, pelag, puede también traducirse como mitad. Por eso es más aceptable la traducción de la versión moderna. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Al comparar este pasaje con las profecías paralelas que se refieren al mismo periodo, designándose de otra manera, podemos calcular el mismo tiempo implicado. Por ejemplo, aparece en Apocalipsis 12:14. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También aparece en Apocalipsis 12:6. Se hacen 860 referencias al mismo periodo, es decir, 1260 días. Revelación, Apocalipsis 11 del 2 al 3. La expresión 1260 días equivale también a 42 meses. Así queda claro que un periodo de 3 tiempos y medio corresponde también a 42 meses, que a su vez son representados como 1260 días, y que un tiempo equivale a 12 meses o 360 días. Este periodo puede llamarse un año profético. Sin embargo, no debe confundirse un año profético de 360 días o 12 meses de 30 días cada uno con el año judío, que era un año lunar de extensión variable. Tenía aproximadamente entre 29 y 30 días. Ni con el calendario solar, que tenía 365 días. ¿Ok? Lo que se está diciendo acá es que la palabra que aparece ahí, Hidán, y la misma palabra Hidán con 2 puntuaciones para hablar de 2, y la Pelag Hidán, que es la mitad de un tiempo, es decir,
medio tiempo, se establece como un tiempo de, si lo queremos mirar de esta manera, de 3 años y medio, donde se le iba a entregar la potestad para poder intentar cambiar los tiempos y la ley y destruir a los santos. ¿Ok? Cuando nosotros, voy a apagar la imagen, cuando nosotros nos vamos acá al gráfico que ustedes tienen en pantalla, desde que aparece el cuerno, desde que el cuerno se levanta como cuerno, desde que el cuerno tiene el poder y la autoridad absoluta para poder matar a los santos, ¿ok? Esa es la parte interesante. Se le otorga, por lo tanto, dice 3 años y medio para realizarlo. Después de que los cuernos arrianos fueron destruidos, recuerden que los arrianos no son considerados pueblo de los santos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían una herejía. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, ni que era Dios, ¿ya? No creían en ese término. Cuando obtiene el poder Roma, en el año 538, inmediatamente se pone en ejecución algunos edictos que habían sido dados anteriormente. Fue dado uno en el 508, que no pudo ser llevado, digamos que a cabalidad. ¿Por qué? Porque él no tenía trono, porque no tenía un asiento. Él no podía ser el que tuviera el control sobre toda la Iglesia Católica. Pero cuando cae este último imperio, digamos, o sea, esta última tribu bárbara, es entonces cuando se pone en ejecución este decreto. ¿Ok? Voy a leerles una parte interesante. Pongan atención. Un análisis de la historia del cristianismo revela que se dieron varios pasos importantes entre los siglos IV y V. Cuarto y sexto, en el proceso por el cual la Iglesia romana se volvió cada vez más influyente en cuestiones seculares. Ese proceso culminó en la unión entre la Iglesia y el Estado. ¿Ok? Culminó cuando se juntaba el hierro con el barro cocido. En el tiempo de Constantino, el cristianismo obtuvo libertad de culto, tornándose una de las religiones oficiales del Estado. Los emperadores subsiguientes avanzaron más y más en la dirección de transformar el cristianismo en la religión exclusiva del Estado. Después del saqueo de Roma por los visigodos en el año 410, Agustín, pongan atención, eso va a ser más importante para el futuro, escribió la famosa obra llamada La Ciudad de Dios, en el cual expuso el ideal católico de una iglesia universal en el control de un Estado universal, proveyendo la base teocrática para que existiera el papado. La conversión de Clodoveo, rey de los francos, fue un evento muy significativo en proveer la unificación de la Europa occidental para apoyar al papado durante la primera mitad de la Edad Media, y las guerras de Clodoveo, o las guerras santas que leímos, contra los visigodos arrianos y su victoria sobre ellos en el 508 representa un paso importante en proveer un ejército efectivo para la Iglesia Católica Romana y que pudiera corregir a los herejes. A pesar del hecho de que el Papa Símaco había sido fuertemente acusado y de tener que someterse al juicio del rey herético arriano Teodorico, él se consideraba superior al gobernante secular y fue llamado hasta ser juez en lugar de Dios y subregente del Altísimo. Ya en el año 533, Justiniano
emperador del Imperio Bizantino, reconoció la supremacía eclesiástica del Papa, cuando lo llamó cabeza de todas las sagradas iglesias. Y en el año siguiente, en el año 534, ese estatus fue legalizado oficialmente en la segunda edición del Códex. ¿Qué es lo que era el Códex? Era el libro de leyes que hizo Justiniano. Fue el primer, se intentó unificar las leyes de todos los pueblos que estaban bajo su mando. Y en ese libro de leyes, el Códex, se estableció entonces que el pontífice, que el obispo romano, era el corrector de herejes, era el cabeza de todas las iglesias. ¿Ok? Fue en el año del 538 que la ciudad de Roma terminó siendo libertada del dominio herético del reino arriano, y la iglesia romana fue capaz de desarrollar más efectivamente esta supremacía eclesiástica. Podemos concluir con base en discusiones anteriores que si tomamos los eventos ocurridos desde el 508 al 538 aisladamente, sin llevar consideración sus respectivos contextos históricos, podemos ser tentados a negar la validez de elegir estas fechas como puntos de partida para los periodos proféticos. ¿Ok? Pero si consideramos el año 508, que ese es para otro periodo profético, y el 538, a la luz de sus respectivos antecedentes históricos, vamos a llegar a la conclusión que no hay razón para negar la importancia histórica de tales fechas en el largo proceso del establecimiento de la autoridad temporal del obispo de Roma. ¿Ok? Lo que está diciendo justamente es que en el 538 se logró establecer la autoridad y la supremacía completa del Papa romano. Y por lo tanto, es en el 538 donde comienza el conteo de los 1260 años. Y los 1260 años terminan, ¿cómo terminan? En el 1798, cuando el general Alexander Berthier, mandado por Napoleón, toma preso al Papa, lo saca de allí, lo manda al exilio, y Roma pierde la supremacía temporal, deja de ser un estado, ¿ok? Y pasa a estar bajo control de la Francia o del estado civil. Él ya no tiene como el poder de controlar la parte del estado civil, le quita el poder, ¿ok? Por tanto, volviendo al gráfico que ven en pantalla, pónganle atención. Aquí, cuando aparece el cuerno pequeño, comienza en el año 538 y termina cuando los libros fueron abiertos y el juez se sentó. Por lo tanto, nosotros sabemos que el evento debiera suceder posterior o cerca al año de 1798. Es decir, el juez no se puede sentar antes de 1798. Porque solo después de que se le quite, de que se siente el juez, ¿cierto? Después de que, o sea, déjeme arreglar la idea. Cuando los tiempos son cumplidos, se le determina este tiempo de 1260 años. Posteriormente a eso, tenemos testimonio que el juez podía ser sentado. ¿Por qué? Porque cuando el juez se sienta, el cuerno pequeño no tenía que tener autoridad. No sé si van entendiendo la conclusión. Solo después de 1798 podemos saber que el juez se sentó. ¿Por qué? Porque en 1798 termina la autoridad del cuerno pequeño que se le había asignado ese tiempo. Ahora, ¿cuándo fue que se sentó el juez? ¿En qué año?
En 1798. ¿Será que se sentó el juez ahí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué necesitaba el juez para hacer el juicio? Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué necesita el juez para realizar un juicio? El acusado y una ley para poder que el acusado sea acusado. Ya, ¿y qué más? Todavía no están todos los elementos. Notificar a la persona. Ya, y en la profecía, ¿cómo iba a ser notificado el cuerno pequeño? ¿Cómo es notificado? Cuando le quitan su poder y lo toman preso. ¿Será que es así notificado? Por ejemplo, cuando lo toman preso y se lo llevan al exilio, ahí se enteró el cuerno pequeño que había roto la ley. ¿Cuándo fue que él se enteró que rompió la ley? ¿Cuándo el mundo puede darse por entendido de que hay una ley? Porque recuerden que este es un juicio no solamente de la bestia, es un juicio a los ojos del mundo completo. Volvemos a la pregunta, miren. ¿Por qué les hago esta pregunta? Para que vayamos conectando ideas. Cuando él quiso destruir los tiempos y la ley, de manera práctica, ¿qué hizo para destruir los tiempos y la ley? ¿Qué hizo el cuerno pequeño para borrar los tiempos y la ley de la tierra? Hizo, ¿cómo se llama esto? Sus mandamientos, cambió los mandamientos que tenían ellos en el tema, no sé si en ese entonces el catecismo, pero sí. Y también en cuanto a destruir la imagen, la persona, los santos. Ya. Eso es lo que tenemos que tener claro, miren. Si yo hago algo, por ejemplo, bueno, está pasando un poco esto hoy en día. Si yo quiero, ¿cómo se dice? Vamos a poner un ejemplo práctico de ahora. Si yo quiero ser, no Jerick, hombre, sino que quiero ser Geraldine, mujer, ¿qué necesito hoy en día? Necesito ir al registro civil, cambiar mi sexo de manera legal. Para yo poder cambiar mi sexo de manera legal, tuve que crear una ley y hacerles a todos partícipes de esa ley para que acepten que yo puedo cambiar mi sexualidad por decreto de ley. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si viene un cristiano y me dice, no, tú eres hombre? ¿Se cumple o no? No, porque hay una persona que todavía dice que soy hombre. Entonces, ¿qué hago yo? No, tengo que obligarlo hasta que él diga que yo soy mujer. Y ahí yo voy a decir, todos entonces creen que soy mujer, entonces yo soy mujer. Bueno, el Vaticano hizo lo mismo que están haciendo hoy en día los lobbies LGTB. Destruir a los santos para que nadie recuerde el sábado, para que nadie guarde la ley de Dios, entonces la ley de Dios deja de existir en el mundo. ¿Se entiende? Mientras haya un cristiano que guarde la ley de Dios en la tierra, entonces se le puede acusar. Se puede llamar a ese cristiano como testigo y decirle a la bestia, oye, ¿por qué tú no guardaste la ley de Dios si este que está aquí guardó la ley de Dios? No tienes excusa. ¿Se entiende un poco cómo funciona esto? Entonces, el cuerno pequeño quiere eliminar la ley y el tiempo y tiene que destruir a cualquiera que guarde la ley y los tiempos. ¿Ok? Por 1260 años casi destruyó, digo casi, porque eso es lo que dice la profecía, que intentará, no lo logró, pero casi lo logró, porque lo intentó y se le dio poder de destruir a los santos. Entonces,
para que el juez se siente que falta, si casi lo logró. El juez necesita encontrar un grupo de santos que guarden los mandamientos y que tengan los tiempos. Y lo mismo, pensando ahora, lo mismo que hizo allá hace muchos años atrás, lo piensa volver a hacer de nuevo, querer borrar a todos los que guardan los mandamientos, así como lo Correcto. hizo. Correcto. Así como lo decía en el pasado, lo quiere hacer siempre. Bueno, él no cambia. Pero ¿a qué voy yo? Les hago la pregunta. En 1798, ¿había un grupo o una iglesia, un grupo de santos que guardara los mandamientos y tuviera los tiempos de Dios? Negativo. ¿Cuándo aparece ese grupo en la historia del mundo? Aparece exactamente 46 años después, ¿o no? Correcto. Empiezan, debido al suceso de 1798, las personas empiezan a estudiar las profecías y empiezan a descubrir ¿qué cosa? Los tiempos señalados por Dios. Ellos dijeron, ¿qué pasó con el Papa? Cayó el Vaticano. ¿Será que se cumplieron? Y se dieron cuenta de que se cumplieron los 1260 años. Y empezaron a seguir la secuencia profética. Y apareció Guillermo Miller, Lacunza acá en Chile, Wolf en Inglaterra. Aparecieron distintos predicadores a hablar de los tiempos señalados por Dios para su segunda venida. Desde 1820, 1830, ahí es donde empieza a pegar esto más duro. Es un fenómeno que pasa en distintos continentes. Hasta Isaac Newton hablaba de la venida del Señor posterior al 1800. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando aparece un grupo de cristianos a los cuales se les revela la ley de Dios. Es por eso que nosotros creemos, y a través de toda la evidencia, vamos a juntar después Daniel 8, de que posterior a 1798 tenía que levantarse un grupo que tuviera los tiempos y que tuviera la ley. ¿Por qué? Porque el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En la historia posterior a 1798 tenía que aparecer un grupo de testigos para que el juez se pueda sentar y se puedan abrir los libros. Lo más maravilloso de la profecía, y eso lo aprendimos en el capítulo 6, cuando pasa algo en la tierra, pasa algo en el cielo. Cuando a Daniel lo enjuiciaron para matarlo en la tierra, paralelamente se llevaba un juicio en el cielo para declararlo inocente. Si el juez se va a sentar después de 1798, si pasa algo en el cielo, según lo que nos ha ido revelando la profecía, también va a pasar algo en la tierra, porque el cielo y la tierra están conectados. Todo lo que pasa en el cielo tiene efectos sobre la tierra, todo lo que pasa sobre la tierra tiene efectos sobre el cielo. Eso lo estudiamos con Daniel capítulo 6. Y por tanto, cuando el juez se sienta para abrir los libros, paralelamente afecta y empieza a aparecer un pueblo que guarda los tiempos y tiene la ley. Y tiene un mandamiento específico que tiene que ver con las dos cosas, con tiempo y con ley. No sé si lo ven, ¿se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿Ya estamos en la hora? Jerry, yo tengo una, ya va. Ya, a ver. No, amigos, que tengo aquí uno. Mi sobrino está de cumpleaños, hermano, y está metido acá. Mira, era el. Disculpa, que como estábamos allá, yo no alcancé a escuchar, hermano. Yo creo que lo tuviste que haber explicado. En función a
al juez se sentó y la relación que le diste a... Ah, perdí la idea. La relación que le diste a que cuando él se siente, tiene que haber un pueblo. Tiene que haber un pueblo escogido, tiene que haber un pueblo, perdón, que testifique, ¿sí me entiendes? Correcto. Ajá, entonces que no alcancé a escuchar eso, me imagino que tú lo explicaste. Lo escuché ahorita al final solamente, pero lo escuché como que si ya se daba por sentado eso, que ya lo había explicado. Entonces, si lo explicaste antes, no hay problema, pues yo puedo revolver a escuchar el video. Pero si no, No, me gustaría que lo pero la pregunta igual es buena. La pregunta sería puntual. La pregunta puntual sería ¿cómo se llegó a esa conclusión de que cuando el juez se sentó, debían haber sí o sí testigos que testificaran Ah, ok. valga la redundancia, en favor. Lo que pasa, repito esta parte. Lo que pasa es que el cuerno dice en una parte que quiere cambiar los tiempos y la ley. Pero en su texto gemelo dentro del mismo capítulo, cuando se le da la interpretación, no se dice que cambiaba los tiempos de la ley, sino que mataba a los santos. Es decir, hay una relación tiempo, ley, santos. Y el juez se sentó. Es decir, si no se cumple el tiempo, no se puede sentar el juez. Si no hay una ley, no se puede sentar el juez. Pero eso lo concluimos y eso se puede sacar por el contexto. Pero el texto después lo cambia y hace una extrapolación entre tiempos y ley y matar a los santos. Es decir, que hay un grupo de santos que son testigos de los tiempos y la ley. Y por tanto, intentará matar, o sea, cambiar los tiempos en la ley. Se le va a dar potestad sobre los santos, pero no los va a exterminar a todos. Eso se concluye del texto, se puede inferir. Y si hay testigos que guarden los tiempos y que guarden la ley, puede ser acusado el cuerno pequeño. Puede ser enjuiciado. Ajá, ah, ok. Porque Termina la idea, perdón. recuerden, todo lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Si en el cielo hay ley y hay tiempo, en la tierra también tiene que haber ley y tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerno es terrenal. No es celestial, no está ya en el cielo. El cuerno está en la tierra y por lo tanto debe recibir un testimonio el mundo, porque el juicio se realiza a los ojos de todo el mundo, de que existe el tiempo y la ley. Y los únicos que proclaman el evangelio del tiempo y la ley son su pueblo. Se infiere entonces que debe haber un pueblo en el fin que tenga los tiempos, que tenga la ley, para que éste pueda ser enjuiciado. Ahora, ¿por qué primero se le corta en 1798? Porque la profecía dice que en 1798 hasta ahí se le iba a dar el tiempo para poder hacer esa obra. Y hasta ahí no lo logró. ¿Ok? Luego de eso se desarrollaría un pueblo que permitiría que se realice la obra que se va a realizar en el cielo. Abrir los libros. Es muy importante esto, entender que si no habían santos en la tierra que respondieran ante esto, el Señor no es justo. ¿Se imaginan? Nosotros reclamamos, por ejemplo, yo cuando me llegó, y eso hablaba el ejemplo, cuando me llegó mi citación al juzgado por romper la ley, me llega de manera unilateral. Yo nunca supe que rompí la ley hasta que me llegó. Entonces yo voy a llegar donde el juez y decir, oiga juez, ¿qué? Pero no sea así, pues si yo no sabía. ¿Cómo así? Viene, me llega el papel, ¿por qué nadie me avisó? Bueno, el juicio de Dios no puede tener estos errores. ¿Se dan cuenta? Aquellos que llegan al juicio, al tribunal, deben conocer la ley, deben saber y estar enterados de que la transgreden. Para que cuando el juicio se pase allá arriba, ninguna inteligencia celestial va a decir, oye, pero perdonémoslo si él no sabía. Otra oportunidad.
Para que eso no suceda, hay una relación con el testimonio que sucede acá en la tierra, para que todos sepan, toda tribu, pueblo, lengua, sepa de que está sucediendo algo en el cielo. Y que eso algo que sucede en el cielo tiene que ver con ¿qué? Con los tiempos señalados, con la ley de Dios. Y bueno, y más adelante se especifica que tiene que ver, ¿cierto?, la fe de Jesús. Para que nadie diga, yo no sabía. No sé si con eso respondo la pregunta. Excelente, no, claro, por supuesto que sí. Ahorita ya cuadró que claro, en el momento en que el anciano de día se sienta y los libros son abiertos, o sea, a ese punto debería haber un grupo, ¿cierto? Un Correcto. grupo que esté testificando y por lo que entiendo es el mismo grupo contextualmente hablando sobre el cual se es perseguido, ¿cierto? Tiempo y, sí, digo, sí. Nosotros sabemos que ese grupo se levanta, bueno, adelantándonos un poco en la profecía, pero lo vamos a estudiar. Ese grupo se levanta en 1844 con un mensaje de tiempo. sí. Sí, Y claro. posterior a 1844, con el gran chasco, se levanta el mensaje de la ley. ¿Se dan cuenta? Sí, En paralelo de que se cumple el tiempo y se abren los libros allá en el cielo. Ajá. Ok, perfecto. Ahorita sí ya me cuadró mejor la idea. Y me pareció bien interesante el hecho de que claro, no va a haber una segunda oportunidad, pues, porque tiene que quedar todo bien claro. O sea, como dice Filipenses, que toda lengua confesará. No hay excusa. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para ir cerrando? Para hacer conclusión final. Eva, pregunta. Evita. No, no tengo ninguna pregunta. Ok. Se Oscar. me agotaron. Nicole. Está medio Yo lento, tampoco. como que se pegó, no sé si a mí nomás. Ok. Carolina. No, no tengo preguntas ahora. Ok. Dicho y esto, ¿cuál es la moraleja? Voy a volver a mostrarle mi pantalla para que la vean. Si se dan cuenta, el centro de este capítulo no está solamente en la bestia, tal como lo estudiamos la semana pasada, sino en la posesión del reino. La historia, el clímax de este tema, tiene que ver con el juicio que es dado a los santos y que para que obtenga el reino este hijo de hombre se le tiene que dar autoridad, gloria y reino. Y quiero recalcar esta idea: si en el cielo se le da la autoridad, si en el cielo se le da la gloria, si en el cielo se le da el reino, ¿qué va a suceder acá en la tierra? Lo mismo. Lo mismo ocurre acá también. Va a haber un pueblo que reconoce su autoridad, que le da la gloria y que en su corazón está el reino. Porque todo lo que recibe Él nos lo da a nosotros, todo lo que nosotros le damos a Él, Él lo recibe también. Esta conexión, esta dualidad entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. No se olviden, muchachos, de eso, y ese es el centro de esta profecía. Y ahí vienen las preguntas. ¿Creemos en la autoridad de su nombre? ¿Que podemos recibir toda la gracia del cielo? Porque Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre os será concedido. ¿Le estamos dando la gloria? Pueden en paralelo, muchachos, yo les doy tarea para leer. Pongan esta tarea. Léanse Apocalipsis 4 y 5. Ahí van a ver cómo se le da la gloria. ¿Ya? Apocalipsis 4 y 5 es una expansión de Daniel 7. Cuando ustedes leen Apocalipsis 4 y 5 es lo que está sucediendo en el cielo.
cuando se va a presentar el Hijo de Hombre frente al juez. Y pregúntense si su adoración a Dios es similar a la adoración que se le hace en el cielo a Jesús. Si la adoración de ustedes a Jesús es la misma. Y el reino es progresivo. Quiero leerles una cita, muchachos. Yo la puse en mi Telegram. Espero que estén ahí, pero se las leo. Pongan atención sobre el reino. Dice, con esto terminamos. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de la venida personal del Hijo de Cristo. Personal de Cristo, perdón. El Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus santos ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a las de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Hemos visto en los pasajes citados que cuando el Hijo del Hombre venga, fue allá en el cielo y vendrá acá a la tierra, pasa en los dos lugares. Los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino. ¿Se dan cuenta cómo es el recibir el reino? Pues Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y por siempre. Por tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, conferirá la inmortalidad de su pueblo y luego los llamará a heredar el reino que hasta allí solo habían sido presuntos herederos. Quiere el Señor que así como el Hijo del Hombre va al Padre a recibir el reino, Él vendrá también a nosotros a tomar el reino y a darnos la inmortalidad para que podamos vivir junto a Él. Que el Señor les guarde y les bendiga, y que entendamos que hay que guardar los tiempos. Ya no tenemos fecha, ¿cierto? Pero hay que estar atentos a los tiempos, porque Dios necesita un pueblo que esté atento y despierto a los tiempos y guarde la ley de Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga, muchachos. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a terminar con una oración. Hoy día fue un poco más largo, el capítulo es más complicado, pero no sé quién quiere orar. Dale, Vita. Sí, sí. Ya, oramos. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por un día más de vida, por este tu día santo, Señor, en el cual nos permitiste abrir tu palabra, meditar en ella, Señor. Gracias también porque pudimos entender que estos reinos terrenales pasarán y llegado un tiempo, Señor, tú establecerás tu reino en el cual no habrá llanto, sufrimiento ni dolor, también en el cual anhelas que cada uno de nosotros podamos estar. Te pedimos desde ya que mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a ser la persona que tú quieres que seamos. Si hay algo malo en nosotros, Señor, puedas hacer esa limpieza que solo tú puedes hacer. Entre tanto, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, y también podamos guardar tu ley conforme a tu voluntad. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.